Bueno, entonces la cirrosis es como una insuficiencia cardíaca. ¿En qué sentido? O sea, uno tiene enfermedades de base. La cirrosis es simplemente un diagnóstico en realidad anatomopatológico, es la fibrosis, ¿no? La cirrosis es una enfermedad terminal que llega a ser terminal y es una fibrosis patológica donde uno puede tener nódulos regenerativos y puede tener etapas micro y macro nodulares en ambos pacientes, ¿no? Entonces, subsecuente a una serie de enfermedades, hoy en día las que más están creciendo, ¿cuáles son? Las relacionadas a las metabólicas, son las que más están creciendo en volumen, ¿no? Secundaria diabetes, obesidad, ¿no? Lo que se llama el hígado graso no alcohólico es de la que más está creciendo. Sin embargo, la estadística en el mundo es muy variable. En el Perú probablemente seamos muy parecidos al Asia y la primera causa sea hepatitis, ¿no? Y hepatitis de repente más B que C, mientras en Estados Unidos la última estadística dice que es más que el alcohol, incluso hoy en día tienen hepatitis C como primera causa de cirrosis, y en Europa sigue siendo alcohol la primera causa. Entonces es muy variable, pero entre alcohol y hepatitis están las causas fundamentales que producen cirrosis. Se puede, como decíamos, clasificar como micronodular, macronodular e incluso mixto, y el paciente fundamentalmente va a manifestarse por hipertensión portal. O sea, va a ser un hígado que va a comenzar a hacer síntomas generalmente cuando le queda solamente, está alrededor del 30% de su función. Generalmente por debajo del 30% de su función recién empieza a hacer síntomas y se correlaciona con esa presión, ¿no? Esa presión, ¿no? Hepatopeta que tiene ¿cómo se llama? La arteria porta, la vena porta, donde la dificultad para el flujo hace que esa sangre tenga que buscar una salida. O sea, entonces aumenta la presión hidrostática en todo el sistema porta y esa salida la busca a través de la unión que tienen las venas epigástricas con las esofágicas. Entonces se abre esa conexión, pero son tan delgadas las venas esofágicas que hacen varices. Entonces ahí empieza uno de los grandes problemas. El otro problema es que el aumento de la presión hidrostática hace que fugue líquido hacia el espacio, ¿no? peritoneal, y entonces se produce ascitis. Entonces tenemos como grandes problemas la hemorragia, la ascitis y la encefalopatía hepática, que es la incapacidad que tiene el hígado para manejar la carga amoniacal que viene del colon. Entonces esa carga amoniacal no termina siendo procesada correctamente y termina produciendo un síndrome, ¿no? Un síndrome que es neuropsiquiátrico. La encefalopatía es un síndrome neuropsiquiátrico, ¿ok? Entonces tiene todo ese contexto. Entonces en realidad en la cirrosis lo que manejamos fundamentalmente son las complicaciones. Y el tratamiento, así como en la enfermedad renal crónica, vamos a ver el mejor tratamiento de estos pacientes finales, en las etapas finales, es el trasplante, ¿no? Es el trasplante. Obviamente que el trasplante en nuestro país todavía está en pañales, pero se está haciendo, por lo menos en 2 hospitales, y es ahí que van a ver ustedes la diferencia de mortalidad. ¿Por qué nosotros tenemos más mortalidad en cirrosis que otros países? En otras partes es la causa 19 de mortalidad, en nosotros es la 5ª causa, porque los pacientes no podemos ofrecerles trasplante. Entonces, como decíamos, de las causas más importantes, ya lo habíamos mencionado, miren en Estados Unidos cómo cambió en los últimos 5 años esto tremendamente. Esto fue para ellos un gran problema. Es muy probable que a raíz de esto esperemos que pronto haya vacuna. Aunque hoy en día el manejo de la hepatitis C es un gran negocio, porque los últimos antivirales que se están usando fundamentalmente son muy efectivos, pero tienen un costo promedio de $50.000 tratamiento completo, ¿no? Entonces por eso les digo que es tremendo hoy en día, no solamente en Estados Unidos, sino en el Asia, en el Perú también hepatitis C está creciendo cada vez más, ¿no? Y la hepatitis B, que ya es considerada una enfermedad de transmisión sexual,
en algún momento hepatitis C también se va a terminar siendo fundamentalmente de transmisión sexual en su gran mayoría. Como decíamos, ¿no? Por ejemplo en USA es la 11ª causa de muerte, y en algunos países, de Europa hasta la causa 19 de muerte. Sin embargo, ¿no? En nuestro país es mucho más, ¿no? Tiene una tasa de mortalidad mucho más alta, quinto lugar de las causas de mortalidad, ¿no? La segunda de las causas digestivas, van a ver ustedes, este es alcohol. Parece mentira, pero uno diría que en nuestro país, ¿no? Eso es básicamente, pero esto tiene un sesgo, tiene el sesgo de ser una unidad especializada, ser una estadística de un hospital, de una unidad especializada. Esto no es una estadística epidemiológica muy válida, porque no es población general, esto es pacientes referidos, o sea, para una unidad de hígado como la que tenemos en el hospital, fundamentalmente son pacientes referidos, e incluso tamizados, porque tenemos en el hospital 7 servicios de medicina interna que manejamos la mayor parte de la cirrosis y solamente les mandamos los que ellos pueden salvar. Los que ya son terminales no se los mandamos, o mejor dicho, nunca los aceptan, porque ya no pueden hacer nada. O sea, en realidad acá están fundamentalmente los pacientes que se complican y entran a su unidad por alguna complicación que tienen que manejar, como puede ser hemorragia digestiva, varicial, o porque son pasibles probablemente a que puedan recibir trasplante, ¿no? Recibir trasplante. Y los motivos de hospitalización, miren ustedes, la hemorragia, qué importante, en una estadística hospital, la hemorragia de tipo varicial, donde está la mayor parte de la mortalidad de estos pacientes. Por eso es que la clasificación de hemorragia digestiva cambia a lo largo de los años, y hoy en día la hemorragia digestiva se divide en varicial y no varicial. A pesar de que varicial es alrededor del 15% de todas las hemorragias, ¿no? Úlcera péptica sigue siendo la causa más importante en el global. Si uno lo pone todo en el mismo saco, sigue siendo úlcera péptica mucho más que varicial, ¿no? Mucho más que varicial. Sigue siendo Mallory-Weiss mucho más que varicial, pero sin embargo, varicial toma su importancia. ¿Por qué? Por la mortalidad, por el complejo del manejo, porque es un manejo muy complejo, y porque además es muy específico, o sea, el manejo es totalmente diferente a todo el resto de las hemorragias digestivas altas que nosotros conocemos. Como vamos a ver, tiene todo un procedimiento de manejo diferente. Entonces también está la infección, la encefalopatía hepática como causa, la citis, el estudio, la hemorragia no varicial, que también es mucho menos, ¿no? Todas las complicaciones que pueden haber. Entonces el paciente puede estar asintomático por muchos años puede estar asintomático, a menudo presenta complicaciones y ya el paciente se vuelve sintomático ya con las llamadas complicaciones. Es muy parecido, como ustedes ven, el proceso de diabetes también. Si hacemos un parangón, hay todo un tiempo que el paciente está sin diagnóstico, ¿sí o no? Está sin diagnóstico porque es relativamente asintomático, y perdón, también hasta que comienzan las complicaciones tardías o agudas en algunos casos. Entonces, ¿qué vemos? Ictericia, eritema palmar clásico, ¿no? Especialmente asociado al alcohol, arañas vasculares, equimosis, la coagulopatía, que vamos a ver ahora todo lo que hay para manejar coagulopatía, es bien interesante. Eso se ha avanzado muchísimo, ¿no? En lo que es manejo de coagulopatía, ¿no? La dilatación superficial periumbilical clásica, la cabeza de medusa, el incremento de la coloración, y la clínica, en el examen, el fetor hepático, la hepatomegalia congestiva que se ve al inicio, después es el hígado pequeño, cuando ya está totalmente cirrótico, pero que se suele ver al principio, la esplenomegalia, que es parte, acuérdense que dentro de las complicaciones de la hipertensión portal se dilatan las venas esofágicas, pero también va a haber una congestión esplénica importante, o sea, es parte del sistema porta. Entonces la conexión entre el sistema esplénico y porta se abre completamente y el vaso comienza a crecer. Incluso el vaso puede producir secuestro, ¿no? Suele producir secuestro y puede ser causa de pancitopenia, clásicamente, ¿no? Entonces el paciente puede hacer secuestro hemático y el paciente puede estar con plaquetopenia, incluso con leucopenia, asociado al secuestro por esplenomegalia, ¿no? La citis, que es un gran problema de desnutrición
de infecciones, peritonitis bacteriana espontánea, y además de eso es un gran problema en el sentido que el paciente puede llegar a ventilar mal por el problema mecánico, ¿no? Las hemorragias, que pueden ser desde hemorroides, rectorragia, melena, la atrofia testicular, donde podemos ver asterisis y la coriatetosis, que son parte del examen clínico. Como decíamos, abuso de alcohol, generalmente 50 gramos al día en forma diaria, ¿no? Con un mínimo de 5 años para comenzar a pensar en esta posibilidad. Por eso es que no vemos realmente gran incidencia como causa de alcohol en la población general, a pesar de lo que hemos visto en la tendencia estadística. Hepatitis B y C, cirrosis biliar secundaria, que puede ser a obstrucción o puede ser esclerosante o primaria, drogas, la hemocromatosis como una causa en varones, así como la colestasis intrahepática más frecuente en mujeres es cirrosis biliar primaria, en varones es hemocromatosis. ¿Ok? Cirrosis biliar primaria es la causa de colestasis, o sea, de ictericia colestásica intrahepática, o sea, no obstructiva, mejor dicho, no obstructiva o intrahepática. La causa más importante en mujeres es cirrosis biliar primaria. Y la ictericia colestásica no obstructiva o intrahepática más frecuente en el varón es la hemocromatosis. ¿Ok? La hemocromatosis. Y básicamente, para terminar la parte clínica, el Child-Pugh es una clasificación hecha en los años 50 por los ingleses, fundamentalmente para escoger qué pacientes iban a trasplante. Después se fueron creando mejores. Hoy en día se usa el MEL. El MEL es la puntuación que se utiliza hoy en día para evaluar el paciente pronóstico en qué momento debiera trasplante. Pero el Child nos sirve para estratificar al paciente, ¿no? Y hacer una proyección de cuál es su expectativa de vida, ¿no? Incluso la mortalidad perioperatoria de acuerdo al puntaje del Child. Vamos rápido al manejo. Entonces, los objetivos del manejo son bastante amplios por las complicaciones, pero fundamentalmente lo primero es revertir la progresión de la enfermedad. Entonces tienen que tratar al paciente. O sea, el paciente alcohólico tiene que dejar de beber y tiene que ir a tratamiento para eso. Es importantísimo. O sea, no es que yo le digo, ¿sabes qué? Ya no bebas, no. El paciente alcohólico es todo un contexto de manejo psiquiátrico, ¿no? De apoyo social, o sea, es todo un sistema para hacer que el paciente deje de beber. El paciente con hepatitis, ¿no? El paciente con hepatitis tiene que recibir tratamiento específico, basado generalmente en qué. Tanto A o B se basa en el uso de interferones asociado a antivirales. Esa es la base. ¿El interferón qué hace? El interferón incrementa la respuesta inmune ante virus. O sea, ese es el trabajo del interferón. Entonces el interferón hace que, siempre le decía cuando hablábamos de antibióticos, que lo que hace la antibiótico terapia es un porcentaje máximo de 50% del trabajo. En realidad el paciente tiene que tener un sistema inmune bastante indemne para poder salir de una infección seria. Es igual acá. O sea, la respuesta ante virus tiene que ser fuerte, tiene que ser la propia inmunidad del paciente. ¿Y cómo podemos hacer que sea más intensa? Dándole interferón alfa. ¿Ok? Ahora, la diferencia entre el interferón clásico y el pegilado es solamente cuestión de efectos adversos. O sea, funcionan igual, tienen la misma potencia, ¿no? El pegilado no es mejor que el otro en el sentido de potencia o efectividad, sino que el pegilado disminuye tremendamente efectos adversos. Entonces ahí viene el problema por el costo. O sea, la diferencia entre un pegilado y uno convencional es bastante alta. Entonces, y a eso se le suman diferentes combinaciones de retrovirales, ¿no? La prevención de insultos supuestos al hígado también es importantísimo. ¿Qué significa eso? El usar mal medicamentos que sean hepatotóxicos, que es importantísimo, ¿no? El ajuste de dosis, que no existe una fórmula como es en el caso del renal. En el renal sí existen escalas, o sea, nosotros tenemos, acá tampoco existe una manera porcentual de ponerte la función hepática, sino lo que tienes es una clasificación basado en la mortalidad del paciente, en el compromiso que el paciente tiene respecto a su enfermedad. Pero no puedes hacer una correlación, allá, su función
Cuando la función hepática está en menos del 10%, pues no existe eso. Lo que sí existe en el paciente renal, el ajuste renal sí tiene parámetros más específicos. Aquí básicamente son recomendaciones. Por eso conversaba con uno de sus colegas que me reclamaba una pregunta en la tarde y yo le decía que en realidad sí, o sea, el hepatólogo, ¿qué recomienda? Menos de 2 gramos máximo, ¿no es cierto? 2 gramos máximo para paracetamol. Claro, podrías usar hasta 4, sí, pero ¿qué recomienda hoy en día el hepatólogo? No usar más de 2. No voy a usar más de 2. Incluso cuando hicimos fármacos le decíamos nosotros, entre 3 y 4 en la población general debería ser el tope. ¿No? Entonces ahí, eso es lo que se hace fundamentalmente, buscar recomendaciones, ¿no? Y consensos, ¿no? Identificar, como decía, manejo de síntomas y las alteraciones de laboratorio más importantes que uno maneja, ¿cuáles son? La desnutrición, o sea, la albúmina baja, es una de ellas, y la otra los trastornos de coagulación. Esos trastornos de coagulación que nos pueden llevar a complicaciones serias, o sea, puede ser simplemente hemorragia sencilla como epístasis, giborragia, etc. Pero el paciente que tiene trastorno de coagulación, que no están siendo tratados y que de repente ¡pum!, hace una complicación varicial, se va a morir más rápido, porque justamente tiene el trastorno de coagulación, va a sumar esa mayor gravedad a ese sangrado. Y lo último es determinar la idoneidad. ¿Quién creen que es el mejor paciente para trasplante? ¿Ah? El alcohólico, ¿no es cierto? Claro. El alcohólico, claro. ¿Por qué? Porque si tú curas a un alcohólico, no hay noxa futura. No hay noxa futura. ¿Cuál es el problema del trasplante? Que tú le pones un hígado a un paciente que probablemente, si tiene una colangitis esclerosante primaria, probablemente recidive la enfermedad entre 6 a 2 años nuevamente en ese hígado trasplantado. Si tú tienes un paciente con hepatitis viral, tendrías que haberlo curado. Pero si solamente has detenido el avance de la enfermedad, probablemente va a volver la enfermedad en el paciente en algún momento. Hay esa posibilidad. La mujer que tiene cirrosis biliar primaria sigue siendo, tiene las mismas condiciones autoinmunes, aunque le saques el hígado, y probablemente vuelva a ser la enfermedad en algún momento en el nuevo hígado. Pero el paciente alcohólico, si lo curaste del alcoholismo, ese hígado va a estar, ese hígado no se va a volver a enfermar. Bueno, salvo que coja pues una hepatitis C, la piña, ¿no? Entonces si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos, ¿no? Entonces, tratar la causa subyacente si procede. ¿Por qué dice si procede? Porque a veces no se puede. Colangitis esclerosante primaria, 1 a 2 en 1 millón, ¿no? Lo que hemos visto de estos pacientes simplemente es mirarlos como en 2 años se van deteriorando, darles acetoprina, de repente ciclosporina, y al final ver que nada les hace efecto, ¿no? Entonces, y bueno, ahora uno de estos pacientes puede meterlos al programa. Antiguamente no. Antiguamente el paciente tú veías, o tú si tenía la posibilidad de irse fuera del país, pues lo hacía. Entonces eso se refiere. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Proporcionar nutrición adecuada. Ahí viene una de las cosas más interesantes del artículo que les envié, que para mí también fue algo, digamos, que me cambió algunas cosas, ¿no? Porque no las tenía. A veces uno más se dedica a actualizar la parte farmacológica y no se fija en la nutrición. Y uno de los cambios más interesantes que han habido en manejo de cirrosis en los últimos años es la nutrición. Y hasta ahora, si ustedes los que estén haciendo gastro, no sé si están haciendo gastro ya, los que estén haciendo gastro y preguntan, van a recibir de repente información de algún profesor, siendo gastroenterólogo, va a decir que hay que restringirle proteínas para manejar la encefalopatía hepática. ¿Sí o no? Y eso ya no es real. O sea, estando encefalopático el paciente, aún ahí tiene que dársele, por salud, entre 1 a 1.5 gramos por kilo de alto valor biológico. Entonces, ¿por qué restringíamos? Es como todas las recomendaciones que hemos seguido a lo largo de los años, no basado en evidencias clínicas o estudios, sino basado en ¿qué? En alguna lógica. Si yo te doy más proteína, voy a producir probablemente más amoníaco. ¿Entienden la figura? La lógica. Pero eso no estaba demostrado. Entonces, el peso amoniacal está fundamentalmente basado en la flora colónica.
no en la dieta rica en proteínas. Y desnutríamos a los pacientes, mea culpa, los desnutrimos. Entonces le ponemos 20 a 30, 30 a 40, ¿no?, gramos al día, que eran 0,5, ni siquiera llegaba a 0,5, ¿no? Ni siquiera llegaba a 0,5, ¿no?, cuando estaban encefalopáticos. ¿Entienden las figuras? Esos son los cambios más importantes, más interesantes que hay, ¿no? Incluyendo el uso de vitaminas y minerales, que si bien es cierto, venía leyendo, yo estaba, me da disculpa que estaba de viaje, venía leyendo justo sobre la silimarina, que yo nunca la usé, que la usaron bastante, ¿eh? La usaron bastante y yo me negué muchos años a usarla, y bueno, me seguiré negando porque ahora hay evidencia de que no sirve para nada. Y venía discutiendo con un colega en el WhatsApp de mi promoción que decía, oye, pero glucosamina, ándale, pues digo, glucosamina no sirve para nada, viejo. Pero no, que acá la usamos él está en Brasil, acá la usamos bastante. Le doy la referencia y me dice, oye, me puede producirme hasta diabetes. Sí, pues le digo, la glucosamina incluso te puede desatar diabetes. Y sin embargo la venden y la gente la toma como si me va a regenerar, o sea, es un efecto placebo, ¿no? Entonces la silimarina tuvo hasta hace un año fuerza de evidencia baja. Hace poco salió una revisión en Cochrane donde ya demuestran que su fuerza de evidencia es nada, o sea, es igual darle o no darle silimarina, ¿ok? Y eso se vende bastante. Si ustedes ven los volúmenes de venta en el Perú de silimarina, son fuertísimos. Hay mucha gente que dice, yo he visto gente que se desesperaba por conseguir, en un momento estaba escaso y decían, oye, es lo único que me va a salvar, especialmente los que tenían hígado graso no alcohólico, ¿no? Decían, ¿qué hago? Dicen que es lo único. Y hay hepatólogos que se metían en esa situación, ¿no? Pero hoy en día está demostrado que no. Entonces hay muchas cosas ahí. Vacuna contra hepatitis es fundamental si el paciente no tiene la enfermedad, ¿no? O sea, para no sumar hay que vacunarlo. El paciente que tiene, por ejemplo, C, hay que vacunarlo de todas maneras contra HIV. O sea, no podemos permitir que haga el cuadro en algún momento y nos sume y nos desgracie más al paciente. Vacuna neumocócica es fundamental porque es un paciente inmunosuprimido que va a hacer neumonías muy severas, y hacerle la endoscopía, esófago gastroduodenoscopía. ¿Y por qué acá hacemos hincapié a decir esófago gastroduodenoscopía? Porque acá el endoscopista, el gastro, que es más estubólogo, él tiene que entender que si es para cirrosis, usted tiene que ponerle esófago gastroduodenoscopía, porque no puede pasar el esófago rápido. Ustedes cuando entren a ver procedimientos van a ver que el esófago, no, acá tiene que entrar y comenzar a mirar tercio, 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 y tienen que medir. Si se encuentra varices, las tienen que medir, mayores o menores de 5 milímetros, ¿no? Tienen que mirar si tienen petequias, si tienen puntos rojos, para ver cuál es su posibilidad de sangrado. Entonces, por eso es esófago gastroduodenoscopía, y esto tiene un nivel de evidencia 2A, pero tiene nivel de evidencia. Para carcinoma hepatocelular hay que hacer, ¿no?, el seguimiento cada 6, o sea, para descartar. ¿Qué significa esto? Pacientes con hepatitis B y C que ustedes están siguiendo, además de la alfa-fetoproteína, que es algo que también se marca cada 6 meses, uno tiene que tener imagen, hasta ver que aparece por ahí un pequeño nódulo. Porque cuando aparece el nódulo con alfa-feto, ¿no?, mayor de 100, eso ya no tienen que biopsiar. Eso es hepatocarcinoma de todas maneras. Alfa-feto mayor de 100, nódulo, el paciente tiene hepatitis B o C, eso es neoplasia. Entra en embolización, no se opera. La profilaxis antibiótica, ¿no?, por ejemplo, cirrosis y ascitis sin sangrado, tiene un nivel de evidencia, pero hay que, de todas maneras, el paciente ascítico para evitar PBE, peritonitis bacteriana espontánea. Lo malo de esto es que usarlo rutinariamente, ustedes saben que hay presión de selección. Entonces hay que evaluar qué paciente es realmente el más, pero este es primario, hay también secundario, ¿no? Hay la profilaxis secundaria. Vamos a verlo más adelante con más detenimiento. Asesorar para que deje de consumir alcohol. Tenemos programas en el Perú. ¿Hay alcohólicos anónimos en el Perú? Sí hay, por ahí, ¿no? Sí hay unas y otras instituciones que se dedican. Lo malo es que las instituciones de este tipo en el Perú me terminan convirtiendo a los pacientes en cristianos.
¿o no? ¿No? Entonces eso es lo malo, porque después de un pata de recontra vacilón termina en un antipático repartiendo, no sé, papeles, ¿no? Que lo cual no es lo correcto. O sea, lo ideal es que el paciente, yo le digo porque no me gusta, o sea, yo no sé si ustedes tienen primos, tíos, fumones, así le decimos, ¿no? Todos los que son vivos en Lima, todos los que tenemos nuestra familia en Lima, yo tengo primos que viven en la calle, tengo primos hermanos que viven en la calle, son fumones profesionales, que han pasado 3/4 de su vida, algunos de ellos, tengo unos de mi edad más o menos, no, bueno, más un poquito mayores que yo, 4 o 5 años mayores, tengo 2 que viven en Miraflores de la calle, esos viven en, no sé dónde duermen. A veces paso por ahí por el cruce de Angamos con la Arequipa y ahí está sentado Miguelón, ¿no? Y no se enferma, no le da tuberculosis. El chico empezó a fumar a los 13 años, ¿no? Marihuana a los 15, pastrulo, hasta el día de hoy sigue, ¿no? ¿Y qué más no se meterá? Mi prima igual, así. Es increíble. Y las veces que han regenerado, entre comillas, que se los hicieron cristianos, yo le digo, no tienen mucha fuerza, porque al final entran en el vacilón 1 o 2 años, pero no lo sostienen el tiempo. A eso me refiero. Entonces yo no he visto hasta ahora de estos muchachos, de esta gente que entra, que se recupera con su base cristiana, con su, ¿no?, que hacer su religión, ¿no?, que les dura, no he visto que les dure más de 2 o 3 años. Vuelven a recaer igual. Entonces el Estado ha abandonado, por supuesto, está mal, ¿no? Porque en realidad lo que debe hacerse es un programa tal cual debería ser, con psiquiatra, psicólogo, ¿no?, con asistente social, ¿no?, con un trabajador social bien comprometido. Entonces no sacarlo en función de hacerlo sentir culpable, porque lo que, ¿no?, ¿sí o no? Eso, al final, como les digo, eso no se sostiene en el tiempo. No sé quién de ustedes, ojalá muchos de ustedes quieran ser psiquiatra, es lo que más nos falta. Lo que más nos falta son psiquiatras, ¿no? Y realmente lo que más nos falta es gente que dirija esto, dirija todo lo que es fármacos dependencias. Todo lo que es farmacodependencia está abandonado. Yo trabajo con un colega que es farmacodependiente. Lo tengo que proteger. Bueno, protejo más a mi paciente. ¿Y por qué lo dejo trabajar? Porque el sistema, si ahí lo pasan a incapacidad, que lo habrán querido hacer varias veces, gana el 60% de su sueldo. Y no solamente gana el 60% de su sueldo, sino que ya no tiene posibilidad de hacer ningún extra. Y el tipo tiene todavía a su hija estudiando, a su hijo estudiando, entonces no puede ser. En otras partes del mundo, cuando tú caes por ser personal de salud, el Estado te protege, sin muy lejos de Chile, el Estado te protege. Tú caes en farmacodependencia por ser médico, te calculan tu ingreso los 2 últimos años y te aseguran tu ingreso mientras estás en rehabilitación, y te dan 2 años para rehabilitación, y son centros especializados para personal de salud. O sea, ahí te cruzas con médicos nada más. Entonces por eso les digo que ese es algo que nadie le interesa. De repente ustedes ya los estoy aburriendo, pero eso es algo que uno no lo quiere ver. Yo le digo porque en mi piso, por ejemplo, hay otros colegas que dicen, tú estás haciendo algo corrupto y lo estás protegiendo. Sí, lo estoy protegiendo, pero además estoy protegiendo a los pacientes que veo, ¿no? Claro, yo le hago pasar visita y después puedo cambiar lo que ha puesto, ¿no? Bueno, al final ya él sabe, me dice, Lucho, ¿qué le pongo? Ya, está bien, ¿no?, tranquilo, ya hay una simbiosis, ¿no? Pero el asunto es que, ¿qué le hacemos con un colega? Díganme ustedes, ¿qué hago? Lo denuncio, como me dicen todo el mundo. No se puede. Esa es la gente buena la que te dice denuncia, ¿no? No seas corrupto. Listo. Y así te quedas sin aeropuerto en Cusco también. Bueno, el asunto es que el asunto es ese, ¿no? Esto tiene que cambiar. Y si esto no lo toman ustedes, lo toman los psicólogos. Y los psicólogos no me gustan nada. O sea, realmente no solucionan nada. El psicólogo debe apoyarse en el psiquiatra, que tiene que saber cómo manejar este asunto. La abstinencia al alcohol también es tremenda.
y evaluar la necesidad de trasplante en estos pacientes. ¿Cómo manejo los analgésicos? Vamos por partes. Oye, ¿cómo hago? Hay que tener precaución al prescribir. Entonces, en realidad, ¿qué cosa es manejar cirrosis? Es manejar complicaciones, pero antes que manejar complicaciones hay que manejar aquello que lo complica. ¿Y qué lo complica? El que no sepan manejar la medicación habitual. Normalmente los pacientes, ¿ustedes usan analgésicos? No, sí, a cada rato. Se golpean, o tienen cefalea, o no. Entonces, precaución al prescribir analgésicos. La pentoxifilina ha demostrado reducir un poco las complicaciones cuando se utilizan analgésicos. Entonces, ¿se puede asociar? Sí. Hay presentaciones en el mundo asociando pentoxifilina, por ejemplo, a codeína o tramadol, para disminuir mortalidad en estos pacientes. Entonces, es interesante, ¿no? Restricción de sodio y líquidos. La restricción de sodio recomendada para citis tiene una recomendación fuerte, y lo habíamos visto en algún momento, ¿no? 2 gramos al día. Ahora, la restricción extrema no ha demostrado, o sea, ya, como dicen, dializar la comida para quitarle hasta lo poco que tiene. Tampoco es así. O sea, 2 gramos es suficiente, ¿no? O sea, no añadirle sal a la comida es suficiente para poder lograr los 2 gramos, ¿ok? Claro que tienen que evitar las comidas que son muy ricas en sal. O sea, obviamente, el paciente en su restricción de sodio, que se olvide pues el cirrótico, que se olvide el cevichito, que se olvide el pescadito, de los marisquitos, ¿no? No puede, no debe, ese es mortal, digamos, para la retención de sodio. O sea, una vez les dije, ¿no? ¿Cuánto tiene una Bembos? Nadie sabe, pero ¿cuánto tiene una Burger King o una McDonald's? Una Big Mac tiene 15 gramos. Una Big Mac tiene 15 gramos de sal. Y una burger tiene 13 gramos de sal. Entonces, hay cosas sencillas, ¿no? Tú dices, ¿pero qué le recomiendo? No comida chatarra, por eso se ubica en sal. No comida en mar. Alguien por ahí dice, la mejor proteína es la de pescado. Mentira, pues. Es la que más te cuesta metabolizar. Y con ese hígado, y encima con esa sal, entonces no, que comas nada más un pollito. La restricción extrema de sodio no alteró, como decíamos, la mortalidad, ¿no? No hay datos que apoyen la restricción de líquido en pacientes que tienen, miren qué interesante, sodio normal. Entonces, cuando yo hago restricción de sodio y de agua, ¿no? Pero en aquel que tiene el sodio normal, ¿qué me está diciendo eso? Que es eubolémico. Porque acuérdense que estos pacientes, cuando son hipervolémicos, yo les restringo el líquido, ¿qué hacen? Diluyen el sodio y hacen una hiponatremia dilucional. Entonces, cuando tú tienes un paciente con cirrosis, con 125 o 130 de sodio, asintomático neurológicamente, nunca se te ocurra hacer reposición. Por eso que la reposición de sodio, cuando pasa por nefro, ¿cómo se hace? Se hace al paciente que tiene síntomas, o es agudo, con síntomas. El crónico que hace síntomas neurológicos o el agudo. Entonces, si no, no se le repone sodio. ¿Cuál es el manejo cuál es la verdadera hiponatremia? La hiposmolar eubolémica. ¿Cuál es el ejemplo clásico de eso? El CIJAR. La verdadera hiponatremia es el CIJAR. Esta hiponatremia es dilucional, no es real. O sea, el sodio corporal total está normal, pero está diluido en el exceso de líquido. Pero para que eso se demuestre, tienes que tener el sodio bajo. Entonces eso ha demostrado que cuando tu sodio es normal, tú le tomas y dices, tiene 140 de sodio. Ah, no, en realidad el paciente no está tan crítico como pensábamos y en realidad no está reteniendo tanto líquido. Como decíamos en la nutrición, en el alcohólico hay que recibir la alimentación. El alcohólico tiende a hacer hipoglicemia, ¿ok? Tiende a hacer hipoglicemia. Entonces el alcohólico es preferible, cuando se lo trata, es darle la comida fraccionada, 4 tomas al día, donde enfatizando en 2 comidas, desayuno y antes en la noche lo que se llama el snack nocturno, ¿no? 10 de la noche, porque para que no haga hipoglicemia durante la madrugada, si no está quemando cerebro, ¿no? Entonces eso.
Y la dieta en general regular, miren, 1.2 a 1.5 gramos por kilo, la carga de proteínas que uno le debe ofrecer a estos pacientes. Entre 1.2 y buena caloría, ¿no? 35 a 40 kilocal por kilo. La coagulopatía. Entonces la coagulopatía hay que verificar, hay que hacer una evaluación clínica y de laboratorio, o sea, lo que se llama el perfil hepático, el perfil de coagulación completo, ¿no? Plaquetas, el TTPA, fibrinógeno, ¿no? Entonces es fundamental. Entonces ver el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina activado y los niveles de fibrinógeno. Y además de eso, el dímero D y la actividad de antitrombina para sospechar de CID. Estos pacientes con mucha facilidad hacen coagulación intravascular diseminada crónica. Acuérdense que el CID, claro, uno dice CID, doctor, pero el CID no es mortal, sí, pero el CID de la complicación aguda. Entonces el paciente séptico que hace CID, el paciente, por ejemplo, postoperado que hace CID, el paciente que hace hemorragia, desprendimiento prematuro de membrana, por ejemplo en obstetricia, que la complicación clásica es CID, esos son los agudos. O sea, ¿qué es el CID? El paciente hace coagulopatía de consumo y se ve eso en un fibrinógeno bajo y al mismo tiempo hace una hipercoagulabilidad con trombosis asociada. O sea, enzima que hace coagulopatía de consumo y sangra probablemente por un lado, por otro lado está haciendo coágulos. Y eso lo demuestra según un dímero D alto, con un dímero D alto y con una actividad de trombina alta. Entonces, clásicamente, cuando uso suplemento de vitamina K, que es lo clásico, dice, oye, está con cirrosis, pone vitamina K. Entonces, la vitamina K solamente sirve en esos estados agudos. O sea, en forma crónica no es muy útil. Se pierde en el tiempo. O sea, proporciona una corrección temporal o parcial de la coagulopatía, pero generalmente ¿en qué grupo de pacientes? En esos que tienen insuficiencia hepática subfuncional, que en un momento se descompensan, en los que tienen enfermedad hepática colestásica, o esos que están desnutridos o están usando antibióticos. O sea, en esos estados es donde sirve la vitamina K, pero no en el cirrótico crónico, o sea, para mantenimiento. O sea, el paciente necesita aporte de vitamina K, sí, pero no como suplemento agudo, ¿no? Ahora, cuando este paciente lo requiere, ¿no? Obviamente el TP está prolongado, ¿no es cierto? El TP está prolongado, o el INR está prolongado. Uno lo puede ver de dos maneras. El INR o el TP está prolongado y se suele utilizar por 3 días, 5 a 10 miligramos por día, generalmente para corregir la coagulopatía. ¿Cuándo usamos plasma fresco congelado? Entonces uno dice, yo tengo dentro del manejo de la sangre, ustedes tienen la sangre total, cuando separan los hematíes, ¿cómo se llama? Paquete globular, y al otro lado se separa el plasma fresco recién extraído. Ese plasma fresco recién extraído es rico en plaquetas, entonces uno rápidamente en un oscilador le saca las plaquetas, eso antes de las 2 horas. Le sacas las plaquetas y ¿qué dejas? Plasma fresco congelado. Ahora, si tú ese plasma fresco congelado lo bajas 50 grados súbitamente, haces una baja en temperatura súbita a menos 50 grados, precipitan las proteínas termosensibles, ¿no? Y se forma el crío precipitado. Entonces tú de un plasma fresco, si le sacas crío precipitado, ya dejas, ese plasma fresco dejó de ser, ya le quitaste, ¿no? ¿Y qué te queda? Plasma residual, que no sirve para nada. Entonces tú puedes guardar, de este lado tú puedes guardarlo como plasma fresco que te dura 24 horas, lo puedes guardar como crío precipitado y adicionalmente a eso ya le sacaste las plaquetas. ¿No es cierto? Entonces ese más o menos lo que sepa. ¿Qué cosa? El plasma fresco tiene la ventaja de tener múltiples factores, o sea, tiene múltiples factores que uno puede utilizar, especialmente los pacientes que hacen trastornos hemorragíparos y te va a ayudar en el manejo de esos pacientes, ¿no? Por ejemplo, un CID con sangrado activo, ¿no? O aquellos que tienen deficiencia de algún factor definido.
Factor 5 generalmente es uno de los factores que más se compromete en pacientes cirróticos. Entonces el paciente que tiene esta deficiencia de factor 5 o que tiene un sangrado activo, una de las terapias de urgencia es plasma fresco congelado. El problema es que el plasma fresco congelado te da mucho volumen. Acordémonos que tenemos un paciente que puede estar con exceso de volumen. Y si encima tiene insuficiencia cardíaca, le vas a aportar más volumen. Entonces hay que medir eso, ¿no? Hay que medir también. Porque la dosis es 10 a 15 mililitros por kilo. Entonces ya cuando ustedes vayan al internado y digan, hay que pasarle plasma fresco para corregir su perfil y pueda ir a sala de operaciones. Eso es clásico, ¿sí o no? El paciente mañana le van a hacer una biopsia, ya. Y su perfil está alterado. ¿Qué tiene? ¿El TP prolongado o el TPA prolongado? Lo primero que, ya le dieron vitamina K, es lo primero que preguntan todo el mundo, ¿no? Sí, ya le dieron, ya. Pues eso modifica solamente un porcentaje nada más, ¿no? Ya, entonces, ¿qué le puedo dar? Plasma fresco congelado. Es lo más accesible. Pero ese plasma fresco congelado, ¿cómo lo voy a dar? 10 a 15 mililitros por kilo. Eso es lo que todo el mundo te dice, ponle un par de unidades. ¿Cuánto tiene un par de unidades? La unidad suele tener 200 mililitros a 250 máximo. Entonces, si yo sé que un plasma fresco congelado suele tener 200 mililitros y mi paciente pesa 60 kilos, ¿no? ¿Cuánto? O sea, mi paciente pesa 60 kilos, tengo que darle 10 por kilo como mínimo. ¿Cuánto tengo que darle? 600. O sea, debería darle 3. ¿Qué es lo que ustedes van a ver siempre? Ponle 2 unidades. Y después dice, doctor, no corrigió. Pero si la dosis es 10 a 15. Entonces deberías haberle puesto incluso 15. ¿No es cierto? Y eso significaría 900. Y 900, casi 5 unidades. Por lo menos 4 unidades. ¿Se dan cuenta? Pero tú agarras y pides 4 unidades y el banco de sangre te dice, usted está loco, ¿no? Te dan 2 más. Ahí viene el problema. Por eso que caemos en ese asunto, ¿no? Y cada 12 horas. Porque lo que le estás poniendo no va a durar mucho tiempo. Entonces, el problema es que nos puede conducir en el sobreuso a la sobrecarga. Porque acuérdense que el paciente no solamente le está dando plasma fresco en ese momento. Ese paciente recibe su dieta, ese paciente recibe medicamentos, o sea, hay un volumen al cual se va a sumar 200, 200, 200, al final 2 veces al día. Si solamente le pone 2 unidades 2 veces al día, ya son 400 mililitros. Entonces no es poco. Y es directamente a la vena, ¿no es cierto? El crío precipitado es lo que le decía. Entonces en el craqueo, eso se llama craqueo. Eso lo han hecho en hemato, ¿no es cierto? En el craqueo, en hemato ya hicieron ya. En el craqueo de la sangre, unos sangre total, tu paquete globular, a la izquierda, como decía, plasma fresco recién extraído, rico en plaquetas. Le saco las plaquetas si puedo, no todos los hospitales pueden sacar plaquetas. Y si puedo, saco el crío precipitado. ¿Qué significa eso? Bajarlo súbitamente a menos 50 grados. Y la ventaja del crío precipitado es que es un concentrado rico en factor 8, que hemofilia. Se trataba con esto antes. Hemofilia A. Así es, hemofilia A. Esta fue la salvación de los hemofílicos A. Entonces, antes los hemofílicos A, antes que hubiera concentrado de factor 8 o concentrado de factor 9, vivían gracias a el crío precipitado. Entonces, igual los que tienen deficiencia de factor de von Willebrand y se complican, ¿qué le vas a dar? Crío precipitado, ¿no? Los pacientes con deficiencia, con enfermedad de von Willebrand, que sangra, ¿cuál va a ser su RP? Crío precipitado, ¿no es cierto? Factor 12, en realidad es 12, fibrinógeno. Entonces el paciente tiene fibrinogenemia. Puedo darle fibrinógeno. Hoy en día hay fibrinógenos concentrados, pero como no lo tengo a la mano siempre, o es muy caro, le puedo dar crío precipitado. Entonces indicaba en pacientes con hemorragia con niveles de fibrinógeno bajo. Eso es lo que te indica. Entonces yo tengo un paciente con cirrosis y me está haciendo fibrinógeno bajo, puedo estar sospechando incluso que está haciendo CID o ha tenido transfusión masiva, pero mi dosaje me dice que tiene entre 80 y 100. ¿Cuánto es el fibrinógeno normal? 200 o más. A partir de 200 para arriba es normal. Tiene 80 o 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a poner plasma fresco? No. Mucho volumen, no me va a servir.
tengo que ponerle crío precipitado a 0.1 unidad por kilo. Entonces, si peso 60 kilos por 0.1, ¿serán 6 unidades o no? Claro. ¿Y cuántos donantes necesito para 6 unidades? 6 donantes. Entonces ahí el gran problema, cuando tu banco de sangre, la gente no, por eso que tienen ustedes que ir y donar. ¿Ya donaron o no? No donan nunca. Tienen que donar. Dicho sea paso, es la mejor manera de hacerse un VIH sin que nadie se dé cuenta. Entonces, ahí va. Solo descubrí cuando era alumno. Entonces, definitivamente, y ahí nadie se entera, ¿ves? Entonces, definitivamente, uno tiene que manejar bien su crío precipitado. Su crío precipitado. Fibrinógeno bajo, von Willebrand. ¿Ok? Transfusión de plaquetas, indicado para hemorragia persistente activa con recuentos menores de 50.000. No es infrecuente que el cirrótico tenga estos valores. En los procedimientos invasivos hay que elevar ese recuento. En realidad yo debería, un paciente me puede entrar a la sala con 50.000 o más, pero hoy en día los anestesiólogos quieren que estén 100.000. Así de jodidos no. Quieren que estén 100.000. Entonces, no entienden que igual, o sea, ¿cuántas unidades necesito para subir solamente 10.000? Ese es el pool de plaquetas. Por eso que el pool de plaquetas, que llamamos nosotros pool de plaquetas, es juntar 6 unidades. Ponle una unidad. Yo he visto gente que ponle una unidad cada 12 y es un chiste. Porque cuando un paciente está sangrando, si no subes en mínimo de 10.000, no vas a tener efecto. Por eso es que es lo mínimo. O sea, ¿cuánto es lo mínimo para subir 10.000? 0.1 unidades por kilo. O sea, paciente 60 kilos, que no es mi caso, ¿no? 6 unidades. Por eso le digo, es complicado. Pero claro, nosotros tenemos en el Revaliate la ventaja de que sacamos plaquetas de aféresis, ¿no? Y cada aféresis, a cada persona que la metemos a aféresis, le sacamos el equivalente a 6 unidades. Entonces, de un paciente sale un pool, pero eso se llama unidad de plaquetas de aféresis. Si no, estaríamos fritos. Porque acuérdense que ¿dónde se usa plaquetas en gran cantidad? Además de estos pacientes, cirugía cardiovascular. No podrías hacer cirugía cardiovascular. Trasplante. No podrías trasplantar en ningún hígado sin tener por lo menos unas 20 unidades, ¿no? Unos 20 pool ahí. Es tremendo. El paciente puede no parar de sangrar. Entonces ahí tienes que tener todo preparado. Entonces, acordarse del paciente, 50.000 a menos, transfusión de plaquetas. Concentrado de complejo protrombínico. Carísimo, pero lo tenemos. Lo interesante del complejo protrombínico es que te da justamente los factores que supuestamente tú le metes vitamina K, ¿no? Entonces Isaac le dice, doctor, pero le he puesto vitamina K, ¿no? Pero Isaac, pero si ese hígado ya no va a producir. O sea, tú le pones vitamina K, es como que lees un libro a un fujimorista, porque le da Alzheimer, no lee, ¿no? Entonces, ¿para qué le vas a dar? ¿Para qué le das sustrato a quien no puede hacer producto? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo le doy vitamina K a un hígado que ya no puede producir? Por eso es que el complejo protrombínico ya te da el factor. El complejo protrombínico tiene el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, súper eficiente para ese paciente que tiene un TP súper prolongado. Un INR súper prolongado. No lo puedo, le puse plasma fresco, no pasó nada. ¿Qué le voy a poner? Crío precipitado. No, mentira. Crío no, porque crío es para fibrinógeno. Crío es para CID. ¿No es cierto? Crío es para von Willebrand. Crío solamente te da 8 y 12. ¿Qué tengo que ponerle? Si no me funcionó mi plasma fresco. Complejo protrombínico. Para aumentar, ¿no? Entonces, ahora, el problema del complejo protrombínico es que mi paciente se puede ir al otro lado. Mi paciente me estaba sangrando y yo para tratar de parar el sangrado le estaba dando ácido tranexámico. Y plum, le pongo complejo protrombínico y ya, dejó de sangrar, sí, pero ya no habla. Hizo un ACV.
es un trombo, así es dramático, pues, entonces me puede, el ácido, si uso concomitante con ácido tranexámico o aminocaproico que no tenemos en el país, puede producir riesgo de trombosis asociada, o me hace un embolismo pulmonar. Entonces, ese es definitivamente. Su uso dice, es de alto costo, efectivamente, es bastante costoso. Es bastante costoso. Por eso que cuando usamos complejo protrombínico, lo tenemos que firmar entre dos, ¿no? Hematólogo y el que está manejando al paciente. La desmopresina ya es lo último. O sea, ya manejé plasma fresco, crioprecipitado, plaquetas, complejo protrombínico, miren todo lo que tengo a la mano, ¿no? Ya manejé todo eso y el paciente no para de sangrar. Estos pacientes puede suceder y no paran de sangrar. Ya lo último que me queda es darle desmopresina en infusión, que es lo último que me puede ayudar para salvar a este paciente que se nos va a morir sangrando. Se nos va a morir sangrando. Hemorragia digestiva varicial, o puede ser una hemorragia digestiva no varicial, puede ser una rectorragia, ¿no? Pero el paciente no para de sangrar. ¿Entienden las figuras? Y le he dado todo. Doctor, ya le di vitamina K, que ya sé que no me sirvió de nada, pero bueno, fue lo primero que le di. De ahí le di plasma fresco congelado, de ahí crío, que no estaba indicado, pero tenía el primero que no estaba medio bajetón. Y le di complejo protrombínico y no paró. ¿Qué hago? Desmopresina. ¿Tienes desmopresina en el hospital? Sí, tienes, porque también se usa en UCI, ¿no? Se usa en UCI en los pacientes también refractarios, igual. O sea, en esos refractarios. Porque hay que usarlo a las finales, porque tiene efectos adversos importantes, ¿no? Puede producir arritmias importantes. A veces lo está salvando el paciente y se muere de una arritmia, ¿no? Entonces, siempre hay que ver la posibilidad extrema. Entonces, habíamos hablado del manejo del dolor, pero ahora veamos más preciso. Pero doctor, ¿qué voy a usar para el dolor? Lo mejor es tramadol. El opiáceo débil, que tiene menos problemas y es más seguro que los opioides, es el tramadol. A mí no me paga nadie, por si acaso, pero del Legrune tal vez mejor. Pero tramadol, ¿no? Tramadol. Nosotros tenemos ahorita el tramadol en todas las formas, en gotas, en tabletas, pero no tengo el retal. El retal sí no lo tenemos. Pero el manejo del tramadol es interesante, ¿no? Y obviamente en la escala inicial me podría usar, como había dicho, paracetamol hasta 2 gramos, ¿no? Que es lo más seguro, es lo más recomendable. Entonces, un dolor leve, intento mis 2 gramos de paracetamol, no pasó nada. ¿Qué sigo en mi escala? Tramadol. ¿Qué seguiría en mi escala? No, AINES jamás. AINES no se usa hasta ahora no les he mandado la clase de dolor. AINES no se usa para dolor. Olvídense, ¿no? Y eso lo hemos dicho en fármaco. Los AINES no son para dolor, son para inflamación, son para qué, pero no es para dolor. Y el AINE está proscrito. El AINE debe evitarse en el paciente cirrótico, de todas maneras, ¿no? Y en la escala de sangrado, ¿cuál es el AINE que más sangrado digestivo produce? Ketorolaco. Exacto, ketorolaco. El que más usan, el peor de todos, ¿no? El que más usan para el dolor, ketorolaco. Ese es el peor de todos. Potencia 13, ¿no? Potencia 13 de sangrado, ¿no? Entonces es tremendo, ¿no? Entonces si uno pone 1, ¿no? Riesgo, sin riesgo, o sea, estamos hablando de riesgo relativo, la 13 es el ¿cómo se llama? El ketorolaco. ¿Y qué pasa con los opiáceos? No me calma, el paciente además se le ocurrió, además de su cirrosis, se le ocurrió hacer un cáncer, ¿no? No un hepatocarcinoma que no duele mucho, sino encima tiene, pues, no sé, un linfoma o tiene un cáncer de mama o una próstata que invadió hueso y se muere de dolor. Entonces, ¿qué hago? Oxicodona le dábamos antes, pero ya se ha demostrado que la oxicodona al final no puede ser metabolizado, ¿no? A su forma de oximorfona, que es cuando uno ya puede eliminarlo, y entonces termina acumulándose y el paciente que era encefalopático ahora está loco, ¿no? Ahora entonces se acumula tremendos efectos adversos porque incluso hace cuadros de rasgos psicóticos o entra en coma y la morfina igual y la oximorfona igual requieren glucuronización y hepática y al final
va a haber mayor biodisponibilidad y van a tener mayores efectos adversos y el paciente va a hacer depresión respiratoria, tremenda depresión respiratoria. Por eso es que a mí me gusta usar fentanilo. Yo uso fentanilo. O sea, lamentablemente en el país no hay parches de fentanilo, si no les pondría un parche, ¿no es cierto? Pero a los pacientes hospitalizados yo uso fentanilo. Y es una pelea, porque en el hospital se les ha ocurrido a la institución decir que fentanilo solamente es para uso en ¿cómo se llama? En cuidados intensivos y en sala de operaciones, ¿no? Pero yo tengo en el piso ahorita hasta 2 pacientes con infusión de fentanilo, ¿no? Ahí está, él está testigo, él estaba ahí en el piso, no tiene con fentanilo y baja el dolor. Y la ventaja del fentanilo, como les voy a hacer en la clase, les voy a decir en la clase que les lo voy a grabar de dolor, es que no está contraindicado en pacientes hemodinámicamente inestables. Esa es la ventaja. O sea, no te produce hipotensión. Sí te produce depresión respiratoria, igual que la morfina. Pero la ventaja que tiene, y por eso se usa en cuidados intensivos, es que no te altera la hemodinámica. Y eso es bueno. Entonces no te produce hipotensión esos pacientes. Y eso usas para el dolor. Excelente fentanilo, ¿no? Y eso es probarlo. Entonces, estas son las complicaciones. Hemos visto el aspecto general, miren, del manejo. Ahora miren el manejo específico. Varices, ascitis. No vamos a poder ver todo, pero vamos a ver lo más importante, ¿no? Encefalopatía, peritonitis. La hipertensión portal primero. Ya habíamos definido más o menos la hipertensión portal. Entonces, ¿qué hay que hacer en el manejo de la hipertensión portal? Depende de las varices. O sea, en realidad la hipertensión portal la vamos a manejar en función a las varices. Entonces, el objetivo principal del tratamiento, ¿qué cosa es? Evitar complicaciones. ¿Cuál es la peor de todas? Hemorragia varicial. Pero de ahí también podemos tener también ascitis, podemos tener peritonitis bacterial espontánea, etc. Entonces, para pacientes con cirrosis sin varices, uno tiene que monitorizar todo lo que se necesita, perfil, esófago, gastroduodenoscopía, etc. Entonces hay que realizar esa esófago, gastroduodenoscopía para diagnosticar las varices. Ahora entienden por qué me he tomado el tiempo de tener que escribir esófago, gastroduodenoscopía. Porque el asunto es que esófago, en una endoscopía común, pasan, lo miran abajo el pájaro y pasan, ¿no? Y se van de frente al estómago. Entonces hay que ver cuál es el tamaño, las características y el riesgo. Ahí te dicen, ¿tiene riesgo o no de sangrado? Ajá, eso es importante. Entonces, diagnosticar las varices esofágicas y gástricas, que son las peores, porque las de fondo gástrico son las que tienen mayor mortalidad. La mayoría de las varices están en el tercio inferior del esófago, pero las peores son las de fondo gástrico, porque las de fondo gástrico a veces no se logran ver, porque el endoscopio no logra hacer este giro completo, y el otro gran problema es que así las veas, no tienes cómo ligarlas, o no tienes cómo esclerosarlas, salvo que seas un buen endoscopista. En esos siglos, me siento orgulloso del hospital, esos tipos sí, no sé cómo hacen, pero lo hacen, ¿no? O sea, ligan y esclerosan. Pero yo he tenido pacientes que venían con hemorragia EAD, porque el fondo del lago lleno de sangre, no se aprecia punto de sangrado. Entran al hospital, le hacemos la endoscopía, varices de fondo, se ligaron. ¿Cómo lo hicieron? Es también calidad de aparato, pero también es, acuérdense que todo lo que es manual es mano, ¿no es cierto? Es mano, y es la mano que te enseña, ¿ok? Entonces definitivamente ahí viene el diagnóstico, ¿no? Y la fondo, como decía, las de fondo gástrica son tremendas. Después, cada 3 años, los pacientes con cirrosis compensada, o anualmente, si se produce, hay que hacerle su esófago gastroendoscopía. No encontré nada, ¿cuándo le vuelvo a hacer al paciente? Cada 3 años. En el que está compensadito, cada 3 años, ¿no? Y si el paciente se descompensó alguna vez, cada año. Pero si un paciente cirrótico, Child A, tranquilo, le hace su primera endoscopía, no hay varices o hay mínimas, no hay riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuándo le vuelvo a hacer, doctor? En 3 años. No tiene problema, no tiene por qué hacerle cada 6 meses.
cada año. Acuérdense que todos estos procedimientos pueden tener complicaciones, ¿ok? Hasta que no las ves, o sea, ruptura esofágica, hay pacientes que se han contagiado de hepatitis C haciendo endoscopía. Entonces, varices esofágicas para pacientes con varices que no han sangrado, ¿no? Que no han sangrado, pero tienen varices, ¿qué le voy a dar? ¿No le hago nada? No, sí, le das beta-block, le das propanolol. Propanolol va muy bien. El único problema de propanolol es ¿cuál? Hipotensión. O sea, una PA media, ¿se acuerdan? Por debajo de 82, ¿no es cierto? Entonces es hipotensión. Eso está en lo que han leído para el examen. Entonces, definitivamente eso es escoger eso, ¿no? Tienes usar tu propanolol en estos pacientes, ¿no? Tu propanolol como profilaxis primaria, porque el paciente no ha tenido todavía hemorragia, ¿no? Entonces, y especialmente si hay varices medianas o grandes, que son mayores de 5 milímetros. Mayores de 5 milímetros, ¿no? Si hay varices pequeñas, el paciente pero tiene un riesgo mayor también. ¿Cómo es el riesgo mayor? Pueden ser pequeñas, pero tienen punteados petequiales. ¿Ok? Tienen punteados petequiales. O son de fondo. Entonces, esas tienen de todas maneras que darle su propanolol. En el seguimiento, hay que hacer en el seguimiento en estos pacientes que toman beta-block no es necesario, o sea, no hay que estar haciendo endoscopía, y se recomienda que se haga una ligadura endoscópica como una opción de prevención. Entonces, estos pacientes se puede recomendar, pero de forma tardía ya, o sea, de forma programada, hacer una endoligadura de varices esofágicas. Una endoligadura de varices esofágicas. ¿Ok? Entonces, la endoligadura como una prevención primaria también se puede hacer. Tiene una recomendación fuerte, especialmente estas que son mayores de 5 milímetros. Estas que son mayores de 5 milímetros. Ahora, paciente sangró, ya tuvo su sangradito. ¿Ok? Tuvo su sangrado. Miren, yo les cuento de uno de mis colegas que trabaja conmigo. Estaba en una fiesta patronal en la Sierra de la Libertad, porque él tiene ahí tierras, ¿no? Obviamente no vive con la medicina, si no, no viviría bien. Tiene sus tierras, y el hombre estaba siendo todavía mayordomo. No es de los que toman, pero es diabético. Y es un diabético que, según él, se cuida. Entonces, diabético, estaba ahí. Ese día le tocó tomar su whiskycito y de pronto sentí una sensación como que me iba a desmayar, sentí un vacío y vomitó el matemesi. Medio litro de matemesi. En la sierra, cogió inmediatamente un carro y bájenme, ¿no? Por suerte había una enfermera, se hizo poner un cloruro y bajó. Llegó al hospital de Trujillo, del seguro, le pusieron 3, miren, llegó con 7 hemoglobinas. Él acababa de hacerse hacía un mes su anual y tenía 15 hemoglobinas. Llegó con 7 hemoglobinas. Así es brutal eso. Le pasaron 3 paquetes globulares, le hicieron endoscopía y vieron solamente sangrado. O sea, vieron la sangre en el fondo, pero no llegaron a ver dónde sangraba. Entonces, como él sabía que, dijo a su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Anda, compra el pasaje, pidió su alta voluntaria y se subió al avión y se fue a Lima. Me llamó y lo esperamos en el aeropuerto, lo llevamos en ambulancia, entró a la unidad, se le hizo la endoscopía en ese momento, no. En ese momento se le estabilizó y le empezamos ocleotio de infusión, que no le habían dado. Empezamos el ocleotio en infusión, 24 horas después, varices de fondo. Se las esclerosaron y se ligaron, ¿no? Y hasta el día de hoy. Cirrosis por diabetes. O sea, hígado graso, no alcohólico. Entonces ahí viene lo que le decía, cómo va creciendo. Como para que en un cuadro clínico, como que les voy a poner el examen a un momento, ustedes vean cómo las cosas se van presentando. Entonces, profilaxis secundaria, el paciente que ya sangró, tan pronto como sea posible, a partir del día 6 del episodio, por varices, ¿qué hay que hacer? La ligadura. Entonces, paciente, ¿no?
O sea, el paciente, la prevención es el beta bloqueo más ligadura. Beta bloqueo, ¿no? Más ligadura. Y en el manejo del paciente también es iniciar la profilaxis secundaria tan pronto como sea posible, a partir del día 6, ¿no? Y repetir la ligadura cada 1 o 2 semanas hasta cerrar todo. Entonces a mi colega le hicieron dos sesiones más para terminar de cerrar todo. Todas las varices que tenía, ¿no? Todas las varices que tenía. Lo más curioso de ese caso, que es interesante, es que él no creía que tenía hipertensión portal. Porque a alguien se le ocurrió pedirle un ecodoppler estando con infusión de ocrótide y le salió normal. Pero es lógico, si estás con ocrótide te va a salir normal. Entonces me decía Lucho, yo no tengo hipertensión. Mira, ya, al final, después de tanto discutir con la hepatóloga, con la jefa, que le hagan un trifásico. Le hicieron un trifásico, o sea, una tomografía trifásica con contraste, ¿no? Para ver bien. ¿Y qué creen que se encontró? Bueno, tenía hipertensión portal, pero se encontró un tumor en el riñón. Qué suerte, ¿no? Un incidentalón. Cáncer. Riñón afuera, ya está curado. Así es el fútbol. Que no le daba síntomas, ¿ah? Y que probablemente hoy, de repente 2 años después, eso ha sido hace 2 años, de repente hace una hematuria o dolor o fiebre, ¿no? ¿Cómo se llama la fiebre internista? El cáncer renal. Cáncer renal es conocido como la fiebre internista. Yo lo considero así, mi colega le digo, tú ibas a terminar haciendo tu fiebre internista, sí, ¿no? Claro, no pudo recibir, porque generalmente cuando tú sacas el riñón y tienes poco el compromiso de cápsula, debería dar monoclonal, pero no puede recibir monoclonal por la cirrosis. Ahí también son los problemas genéticos. Pero como les decía acá, le obligaron, ¿no? Hace poco se ha vuelto a hacer, está perfecto, no hay ningún problema y van bien los pacientes. La hemorragia varicial tiene una hora cero, que el paciente ingresa, estabilidad hemodinámica clásica, requerimiento transfusional, ¿no? De ahí, ese episodio agudo de la hora cero hasta los 5 días, a ese paciente hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Hay que ver el tipo, ¿no? ¿Por qué puede fallar el tratamiento? Porque hay hematemesis fresca, por desarrollo de shock, cuando definimos la caída de la hemoglobina más de 3, y el otro gran problema es el resangrado temprano, sangrado de 5 días a 6 semanas después de las 24 horas de hemostasia aprobada. Entonces, y también está lo que es el resangrado tardío hasta 6 semanas. Entonces, con todo esto, uno que dice, ¿cómo maneja? Solo el 50% de estos pacientes paran espontáneamente, ¿no? Solo el 50% de esos pacientes paran espontáneamente el sangrado, ¿no? Solo el 50%, el otro 50% no paran. Hay resucitación, la resucitación médica, volumen, ¿no? Hay que meter el volumen clásicamente de acuerdo a las pérdidas, ¿no? Se suele meter lo clásico, ¿no? Que es más o menos 30 a 40 mililitros por kilo hora, ¿no? Hasta poner el paciente hemodinámicamente estable, y restitución de plaquetas, especialmente en todos aquellos que tienen menos de 50.000, como habíamos dicho, plaquetas. Plasma fresco, como decíamos, por lo menos en 10 mililitros, que es lo mínimo, hasta 15 mililitros, ¿no? O factor 7 recombinante, y la infusión de ocrótide. La ampolla, ¿no? La ampolla viene de 50 microgramos por mililitro. 50 microgramos por mililitro viene la ampolla. O sea, 50, hay en cada mililitro del frasco, por cada mililitro tiene 50 microgramos. Entonces le pones el bolo inicial, que solemos poner un mililitro, o sea 50, ¿no? Entre 25 y 100, y de ahí una infusión continua de 25 a 50 por hora, ¿no? Por 2 a 5 días. Entonces el paciente lo estabilizas ahí. ¿Qué hace el ocrótide? Disminuye el flujo esplácnico. Entonces eso hace que pueda la varices cerrar. Un efecto adverso es que pueda producir ascitis, pero es un mal menor para lo que está pasando al volumen. Entonces el paciente le está poniendo volumen, paralelamente le está poniendo también, ahí sí está indicado ponerle albúmina, volumen, plaquetas, plasma fresco para darle todos los factores completos. Acuérdense que el plasma fresco tiene todos los factores completos,
Lo malo es que, bueno, no hay problema que le des más volumen porque se está sangrando, y tu infusión de prótide. Entonces, en ese lapso que el paciente le estás dando, ya tomas la decisión de volver a hacer la reendoscopía. Entonces, prevención y manejo de las complicaciones. Los pacientes, ¿qué pueden hacer? Encefalopatía, ¿no? Encefalopatía renal, he puesto ahí, no, encefalopatía hepática y síndrome hepatorrenal como complicaciones. O sea, los pacientes que sangran, esa masa, o sea, vomitan, pero también hay una parte que se va al colon, ¿no es cierto? Y ese es un sustrato para que las bacterias produzcan gran cantidad de amonio. Por eso que clásicamente uno encuentra, cuando uno tiene un paciente descompensado con encefalopatía y no sabes las causas, y estás mirando el laboratorio y de repente encuentras una urea altísima. ¿Cómo está la urea en un cirrótico normal, compensado? ¿Es normal o es baja? Es baja. Eso es clásico. Esa es una causa, es una de las pocas causas. Tú siempre miras la urea si está alta, ¿no es cierto? Pero nunca te fijas si está baja. Es como el colesterol. Cuando el colesterol está muy bajo, ¿de qué puedes sospechar? De falla hepática. Cuando la urea está baja, ¿de qué puedes sospechar? De falla hepática. ¿Quién forma urea? El hígado. ¿Quién forma el colesterol circulante? El hígado. ¿Entiendes la figura? ¿No? Entonces, uno cuando utiliza laboratorio tiene que también ser un poco cupo en eso. Dice, ay, mira, la urea está baja, ¿no? Yo he tenido pacientes donde veía 6 de urea. Bueno, este paciente no tendrá falla hepática y él tenía falla hepática. Entonces tienes ahí que mirar, ¿no? Entonces, definitivamente, eso el paciente, cuando esa urea sin explicación, la creatinina está normal y la urea pum, se dispara, ¿qué puede sospechar? Que esté sangrando. Entonces, y el paciente está encefalopático, ¿ok? Hay que intubar al paciente cuando hace sangrado masivo. Hay pacientes que vomitan, hematemesis, tras hematemesis, le están pasando sangre, pero el paciente hay que proteger vía aérea. A esos pacientes hay que intubarlos. Hay que darle antibiótico terapia profiláctica, ¿no? El 20% de esos pacientes ya están infectados al momento que llegan y el 50% se infectarán, ¿no? Peritonitis bacteriana, neumonía, ictus, o sea, cualquiera de esos puntos clásicos puede ser el paciente inmunosuprimido, que en ese momento está más inmunosuprimido, y preventivamente cipro puede darle ceftriaxona a los más avanzados o cipro oral incluso, pero bueno, oral si está sangrando no es lo adecuado. Eso es hemorragia digestiva. Entonces, hemodinámica, hay que manejar la hemodinámica, transfusión de plaquetas si tiene menos de 50.000, plasma feco congelado siempre si está sangrando. ¿Por qué? Porque tienes que restituir todos los factores en conjunto, 10 a 15 mililitros por kilo, ¿no? Y por último, tu infusión de ocrótide. En la citis hay que fomentar primero la restricción de sodio, ¿no? Y que tiene fuerza, y tratar con diuréticos junto con restricción moderada de sodio en pacientes con cirrosis. Entonces, hay que fomentar la restricción fundamentalmente de sodio en la dieta, además de líquidos, ¿no es cierto? Pero más que todo la restricción de sodio, y tratar con diuréticos, ¿no? Cuando sea necesario, con restricción moderada de sodio en pacientes con cirrosis. Entonces, los diuréticos, ¿con qué empezamos? Espirono. Empezamos con espironolactona. Empezamos con espironolactona, 100 miligramos una vez al día. ¿Cuándo añadimos furosemida? Cuando el paciente tiene edema periférico. Si no, no. Pero luego espironolactona, 100 miligramos, puede subir hasta 200 miligramos a lo clásico. ¿Cuándo le doy furosemida? A todos no. A todos solamente los que tienen adicionalmente edema periférico. O sea, pero nunca por cursos largos, no más de 5 días. Entonces, la furosemida se usa solamente en cursos cortos de 5 días. Disminuye el edema periférico y mantengo mi espironolactona. La espironolactona sí la mantengo. Hay que aumentar la dosis 3 a 5 días, ¿no? Y especialmente si no hay una pérdida de peso importante o la natriuresis es insuficiente. Cuando el paciente es refractario, puedo llegar hasta dosis de 40 miligramos, 400 miligramos, y llegar la furosemida incluso hasta 160 miligramos, porque hay pacientes que no responden.
La mayoría responden, pero hay pacientes que no responden. O sea, el paciente está con una asitis tremenda, hinchada las piernas, está con su espironolactona y sin embargo no responde. Lo subo el espirón al tope. ¿Cuál es el tope? 400. Y le doy furosemida al tope, que es 160. Pero esto tiene una recomendación débil. Yo prefiero no usar mucha furosemida. Y cuando uso furosemida, generalmente la uso post-albúmina. Eso nos va mucho mejor. ¿Por qué no me gusta la furosemida? Porque acuérdense que el cirrótico tiene volumen intravascular depletado. Entonces, cuando tú le das furosemida, le estás sacando más volumen a un paciente que ya tiene volumen depletado intravascular. O sea, su volumen total está aumentado, pero es tercer espacio. Pero el intravascular está depletado. Tú le metes furosemida y le sacas más. Entonces, ¿quién sufre ahí? El riñón. ¿Y cuál es la primera causa de síndrome hepatorenal? El uso de furosemida. Ese es el problema. El uso de furosemida. Para peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Hay que utilizar antibióticos empíricos. Uno, ¿cómo sospecha? Fiebre, dolorabilidad, ¿no? Abdominal con fiebre, pero el paciente no puede haber sido, descartas que no sea secundario. ¿Cuál es el descarte que no sea secundario? No puede ser un cuadro apendicitis. O sea, cualquier de estos pacientes puede hacer también un cuadro abdominal agudo, puede hacer una apendicitis, una colecitis, etc. Bueno, no hay nada de eso, no ha sido pulsado previamente. El paciente hace fiebre, tiene irritabilidad peritoneal y entonces le hace la paracentesis diagnóstica y tiene más de 250 polimorfos nucleares por mililitro. Entonces tienes eso y entonces, ¿qué haces con el paciente? Lo mandas a cultivo y inicias o cefotaxima, o ceftriaxona, o ampicilina sulbactam, ¿no? Cualquiera de los tres. Cefotaxima cada 8 horas, o ceftriaxona, o ampicilina sulbactam, ¿no? El paciente con peritonitis bacteriana espontánea. Generalmente responden la gran mayoría de ellos, ¿no? Adicionalmente, a estos pacientes hay que administrarles albúmina. No solamente antibióticos, sino ya hiciste el diagnóstico, más de 250, le empiezas su antibiótico y tienes que darle albúmina, 1.5 por kilo en el transcurso de las 6 horas al diagnóstico y de ahí 1 gramo por kilo, ¿no? Hasta el día 3 del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Reduce la mortalidad y reduce la complicación, que en este caso va a ser insuficiencia renal, no va a ser síndrome hepatorenal. Porque acuérdense que el síndrome hepatorenal, como vamos a ver, no puede haber infecciones concomitantes, si no, no se llamaría síndrome hepatorenal, ¿ya? O sea, ¿qué hace como complicación? Una falla renal prerenal. Utilizar profilaxis para pacientes con cirrosis y hemorragia gastrointestinal siempre, ¿no? Especialmente aquellos que tienen, es por eso que se utiliza para evitar esto, ¿no? Entonces, pacientes que hacen hemorragia digestiva, como decíamos, varicial, por lo general hay que usar profilaxis antibiótica. Y considerar la profilaxis en pacientes, ¿no? Con cirrosis y ascitis, ¿no? Donde el nivel de proteína sea muy bajo, 1.5 gramos, ¿no? O si hay deterioro de la función renal o función hepática. Aunque esto es una recomendación débil, pero de todas maneras la profilaxis. O sea, acá las profilaxis hay que evaluarlas donde es más fuerte, es aquel que sangra. Ahí sí. Porque acuérdense que por donde sangras, por ahí también puede entrar, puedes hacer bacteriemia. Entonces ahí sí tiene fuerza de evidencia. Pero nosotros es algo que uno puede contemplar, no solemos hacer. ¿Qué pasa en el paciente que tiene ascitis a tensión? Ahí viene el problema. El paciente con ascitis a tensión no puede dormir, no puede comer, no puede ventilar bien. O sea, ventila poco porque no tiene espacio. No puede comer porque la ascitis comprime el estómago y no puede, y se llena. O sea, come un poco y se llena, ¿no? O vomita incluso. No puede comer. Entonces ese paciente necesita, a pesar del tratamiento médico no responde, entonces tiene una marcada distensión abdominal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Paracentesis de gran volumen. Eso se llama retirar más de 5 litros, que generalmente es lo que se hace, ¿no? Y con reposición de albúmina. ¿Por qué? Antiguamente, cuando yo era alumno como ustedes, hacía paracentesis
cualquier cantidad, pero lo hacía en pacientes en diálisis. ¿No? Había muchos pacientes que trabajaban en diálisis, se hacía mucha paracentesis y le sacaba todo, 6 litros, 7 litros, y después lo fajaba. Bueno, el riñón ya no les iba a fallar, ¿no? Estaban en diálisis. Pero uno aprende mal. El paciente cirrótico, la segunda causa de síndrome hepatorenal es paracentesis masiva. O sea, la primera era uso de furosemida, ¿no es cierto? La segunda causa es esta. Por eso que preventivamente uno hace reposición de albúmina entre 6 a 8 gramos por líquido acítico removido, ¿no? Por litro. 6 a 8 gramos por litro. ¿Ok? 6 a 8 gramos por litro. Y es una gran cantidad de albúmina. Suele usar unos 8 o 10 frascos de albúmina después de hacer una paracentesis de estas. ¿Ok? El paciente no responde. Miren lo que hicimos con este paciente con ascitis. Este paciente con ascitis, primero le restringimos líquido y sodio a 2 gramos. Seguía con su ascitis, le comenzamos a dar espironolactona. Seguía con su ascitis, le subimos al tope la espironolactona, ¿no es cierto? Por ahí nos hizo una peritonitis bacteriana, lo manejamos, ¿ok? Pero ahora el paciente sigue, a pesar de todo el tratamiento, sigue atención, le hicieron una paracentesis, otra paracentesis, igual, vuelve a llenarse. 24 o 48 horas después está nuevamente atención. Entonces, ese paciente que no responde y que requiere paracentesis más de una vez cada 2 semanas, miren, más de una vez cada 2 semanas para poder mantenerse, hay que considerar un TIPS. ¿No? Debería ser con Y. Es transyugular parietal, un CHUNS transyugular parietal. O sea que es un catéter que se ingresa por la yugular suprahepática, atraviesa todo el hígado y la punta distal se la coloca en la porta. Entonces haces un bypass dentro del hígado. Y entonces el flujo sale directo, sin pasar por el hígado. Entonces creaste un canal ahí. ¿Cuál es el problema? Que el paciente, o sea, a pesar de que el hígado ya estaba bien enfermo, todavía manejaba su amonio un poco, ¿sí o no? Pero lo que va a pasar directo no va a tener ningún manejo, o sea, la carga amoniacal sube tremendamente. Entonces el paciente vive encefalopático, esa es la consecuencia. Ojo que se puede dosar amonio, pero muy pocos sitios lo hacen. Cuando tengan dudas, a mí me ha servido más de una vez de si ese paciente es encefalopatía, es hepática o no, en un paciente que está en duda diagnóstica, uno hace dosaje de amonio y si sale alto tiene valor diagnóstico. La intensidad del amonio no hay correlación con la intensidad de encefalopatía, eso es lo malo. Pero sí te sirve de diagnóstico. Por ejemplo, en pediatría, el REIE, van a revisar ustedes la encefalopatía REIE, el diagnóstico se hace con dosaje de amonio. O sea, sí se dosa amonio, lo dosábamos más antes. Y la encefalopatía hepática, que es justo lo que hablábamos, podemos, cuando tenemos duda diagnóstica, porque es un debut, un paciente que podría ser cirrótico, tiene unas palmas hepáticas, también pero el paciente, oye, eso no es, además es diabético, o será que está encefalopático porque está diabético, dosa del amonio, si tienes dudas, y te va a servir. Es como cuando utilizas el ProPNB para diferenciar si esto es pulmonar o es cardiogénico, ¿no es cierto? Te sirve también. Entonces, corregir los factores precipitantes en la encefalopatía. Todas las encefalopatías están asociadas a algo. Generalmente, ¿qué? Infección, una ictus, hemorragia, insuficiencia renal, alteraciones electrolíticas, uso de sedantes. A alguien se le ocurrió meterle que duerma, no está durmiendo. ¿Cuál es la primera fase de la encefalopatía hepática? El paciente invierte el ritmo. O sea, el grado 1 invierte el ritmo circadiano. Entonces, disculpe que lo diga así, jode toda la noche. Entonces ya alguien en su casa está cansado y le mete toma tu alprazolam y andate a dormir. Y ese alprazolam va a circular 3 días ahí. Entonces lo descompensa. Entonces hay medicamentos que te pueden, o se les ocurre tomar un opiáceo, ¿no? Y hacen encefalopatía. Entonces, ¿qué hay que hacer con este paciente encefalopático? Esto es lo más lindo que hemos visto en los últimos tiempos, que me ha gustado. Mantener la nutrición. ¿Qué hacíamos antes?
El año pasado, a la gente del año pasado le dije 30 a 40 gramos máximo al día, ¿no? A ver, ustedes ya están más actualizados. 1.2 a 1.5 gramos por kilo, una buena ingesta de energía, y el paciente no se le... Incluso, como han leído en la revisión de New England, incluso se ha visto que esto mejora al paciente, no disminuye la mortalidad, darle una buena ingesta. Estos son los grados clásicos, esto lo van a revisar, y este, por ejemplo, es un paciente que hizo una herniación tonsilar y se murió en una falla hepática fulminante por el edema. ¿Qué es lo que pasa en el encefalopático? Comienza a hacer edema, progresivamente edema cerebral. Por eso es que el encefalopático uno lo maneja con lactulosa primero, ¿no? Uno lo maneja con lactulosa primero, hasta 40, miren, rápido, incluso hasta que defeque, las primeras 8 a 12 horas. Entonces dice, uno agarra y dice, hasta que uno le comienza a dar cada hora lactulosa. Toma tu traguito de lactulosa, ¿no? Por eso es que el vasito viene hasta de 50 mililitros. Toma en una hora, toma otra vez, toma hasta que ¡blum! Por fin defecó. Ya, ahora ya estoy tranquilo. Una vez que defeca, ya agarras y le dejas cada 8 a 12 horas, 15 a 45, y lo que deben mantener es el estándar. Siempre les enseñaba eso a mis alumnos, no menos de 2 deposiciones pastosas al día. No pueden ser duras. O sea, si ustedes tienen un cirrótico en casa, siempre acostumbren a que tenga no menos de 2 deposiciones al día y que sean pastosas, o sea, ¿okay? Como el Quaker del desayuno. Qué rico. Y no se olviden, ya en el país la rifaximina se puede utilizar, es el que tiene mejor evidencia, pero nosotros en el Perú, en el hospital y en general en todos los hospitales, pobremente usamos metronidazol, ¿ok? Todavía usamos más metronidazol, media tableta cada 8, asociado para disminuir la carga de producción amoniacal. Con esto, ¿qué buscas con la rifaximina o qué buscas con el metronidazol? Disminuir la carga de producción de amonio, ¿no? Erradicando parcialmente, ¿no? Estas bacterias anaerobias que producen más amonio. Entonces también se pueden considerar aminoácidos orales, que esto no lo hemos hecho nunca, y el L-aspartato de L-ornitina, que sí lo he visto un par de veces en gente que ha traído de afuera, el LOLA, ¿no? Para el tratamiento alternativo de estos pacientes. Y por último, manitol. ¿Se usa manitol? Sí, pero tienes que demostrar que el paciente tiene edema cerebral. Entonces, el paciente que entra en coma, que está soporoso en coma, ¿no? Entonces, ¿qué día que te queda? Le estás dando por sonda su lactulosa, le estás dando su metronidazol o su rifamicina, le estás dando todo y no mejora. ¿Qué te queda? ¿Estás haciendo exposición? Sí, y no sale. Entonces, haces tu fondo de ojo y dices sí tiene, o le haces su tomo. Y efectivamente vas a ver la tomografía, pérdida de surcos, ¿no? Pérdida de surcos, disminución del tamaño de los ventrículos, manitol. Y salen, ¿no? Y salen bonitos los pacientes. Esto ya revisen lo que es hidrotórax hepático, los estadios de encefalopatía, ¿no? Y los criterios diagnósticos de síndrome hepatorrenal. Lo más importante es esto, ¿no? Es que eleve a más de 1.5 la creatinina, ese es el punto de corte. ¿Ok? Más de 1.5 no explicado, o sea, todo lo demás es ausencia. O sea, no tiene infección, no hay shock, no hay pérdida de fluidos gastrointestinales, no hay diarrea, o sea, le he descartado todo el paciente y comienza a hacer elevación de la creatinina sin asociación a nada. Entonces, ese paciente, que adicionalmente, probablemente, otros criterios, adicionalmente pueda tener incluso disminución de volumen y todo lo demás, ese paciente me está haciendo un síndrome hepatorrenal. Entonces comienza a elevar la creatinina, ¿no? Día con día. Entonces ese paciente, yo le busco la causa. Y van a ver ustedes que estaba alguien, se le ocurrió darle furosemida. A mí lo que más me pasa es eso, ¿no? Pasan 2 o 3 días, regreso después de varios días al hospital y en mi pobre paciente le metieron furosemida, maldita sea. Entonces, agárrese ya. Bueno, bien para el residente, vas a aprender. Entonces,
¿Qué le pones? Le pones albúmina y norepinefrina en infusión continua. Y sale. Cuando no teníamos norepinefrina, teníamos 80% de mortalidad. ¿Ok? Hoy en día tenemos 20% de mortalidad. Entonces, cuando no teníamos norepinefrina, nos lanzábamos a meterle epinefrina. Muy malo. Pero ya, ¿qué hacíamos? Algo, yo creo que algo hacíamos, ¿no? Le metíamos epinefrina, con albúmina, ¿no? Con manitol incluso, que después se demostró que no servía para nada, ¿no? La terlipresina es mucho mejor, ya la hemos usado un par de veces, pero norepinefrina en infusión continua, ¿no? Va muy bien con estos pacientes. Aproximadamente solemos meter 5 ampollas de 4 miligramos en infusión continua 24 horas al paciente y 2 días se destapan, ¿no? Comienzan a orinar y comienza a bajar la creatina. Entonces, concomitantemente con albúmina. ¿Listo? ¿Preguntas? Como ven, cirrosis es muy bonito. Tiene mucho de todo. Tiene mucho para manejar de todo. Vayan, cuando vean pacientes, chequeen, hagan el cruce y vean qué error se está cometiendo. Sugieran, nunca está de más que sugieran, ¿no? Hablar con el interno, con residentes, y si no, ya bueno, tendrá que esperar a ir a internado. Sí. 250 cada 8. O sea, un cuarto, perdón, media tableta. La tableta viene 500. El uso del antibiótico es dependiente de la recuperación del paciente. Entonces, cuando el paciente se recupera, ya está en estadio 2, 1, entonces ya puedes retirar el antibiótico. La lactulosa no la retiras nunca. O sea, la lactulosa después te sirve de mantenimiento para seguir manteniendo esa deposición, 2 o 3 deposiciones al día. La lactulosa no solamente te ayuda como catártico de osmótico, también te acidifica las heces. O sea, tú dices, ¿y por qué, doctor, no le puedo dar otro catártico? Aldeterricino, bisacodilo, ¿no? ¿Por qué no le puedo dar otra cosa? ¿Le puedo dar Ciruelax? Claro, puede ser, pero no. ¿Por qué es lactulosa? Porque la lactulosa acidifica las heces. Y la acidificación de las heces, adicionalmente, disminuye la reproducción bacteriana. O sea, tiene ese doble efecto. ¿Ok? Esa va a ser por un examen. Ya, listo.